En este video vamos a explicar algunos ejemplos de sucesiones y voy a intentar darles algunos tips sobre cómo resolver ejemplos y ejercicios. Este video no tiene el propósito de ser muy extensivo ni muy estricto con las sucesiones. Está orientado a estudiantes de primer semestre de bachillerato que todavía no traen dominada muy bien el álgebra y que todavía pues batallan un poco para la identificación de patrones. Entonces, pues a lo mejor si estás buscando algo de cursos un poquito mayores, pues este video no te va a servir, ¿verdad? Pues está abordado de una manera sencilla, con ejemplos sencillos. Si buscas algo un poco más ya para universidad o para la materia de probabilidad y estadística, pues sí te recomiendo que busques otro video. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, ya sabemos que una sucesión pues es un conjunto de números que llevan un orden. Las maneras en las que se puede representar la fórmula de una sucesión son por término general y por forma recursiva. Muy bien, vamos a ver qué significa por término general. Por término general son cuando tenemos fórmulas parecidas a este tipo, que es donde tenemos claramente expresado cuál es el valor de la n. Estas son muy sencillas de encontrar cuál es la sucesión, puesto que lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor de n por los números naturales. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el primer término de la sucesión, pues basta con escribir 3 por 1 más 1 sobre 1 al cuadrado. Es decir, hacer la sustitución de la n por el número que tenemos aquí, el 1. Entonces, este resultado pues nos da 4 entre 1, que nos da 4. Esto lo tengo que interpretar como que el primer término de la sucesión es 4. Eso es lo que significa escribir a subíndice 1, es el primer término de la sucesión. El segundo término de la sucesión, noten que le estoy poniendo un 2 aquí abajo porque pues es el segundo término, se tiene que sustituir la n por 2. Entonces va a ser 3 por 2 más 1 entre 2 al cuadrado. Y mucho cuidado con la jerarquía de las operaciones. Aquí, como no nos están indicando otro caso, respetamos la jerarquía. Primero se hacen las multiplicaciones, después la suma, y esta línea, como está más larga, pues se hace hasta el final. Entonces aquí tenemos 3 por 2, que son 6, más 1, 7, y en la parte de abajo tenemos 4. Entonces la respuesta sería 7 cuartos. Para encontrar el tercer término, noten que ahora le puse como subíndice el 3 para indicar que es el tercer término, se obtiene cuando la n vale 3. Entonces sería 3 por 3 más 1 sobre 3 al cuadrado. En la parte de arriba, 3 por 3 nos da 9, más 1, 10. Y en la parte de abajo tenemos 3 elevado al cuadrado, que nos daría 9. Así que ese resultado serían 10 novenos. Y para el cuarto término, pues ahora la n tiene que valer 4. Así que sustituimos el 4. 3 por 4 son 12, más 1, 13. Y en la parte de abajo, 4 cuadrado son 16. Entonces, estos serían los términos que surgen de esta sucesión, ¿sí? Si yo la quiero poner en forma de comas, sería 4, 7 cuartos, 10 novenos, 13 16avos y continúa. Pues esa sería la sucesión que se obtiene de esta manera, de la fórmula que nos dan por término general. Cuando nos den una sucesión por forma recursiva, vamos a tener algo así. Vamos a identificar que es forma recursiva por la presencia de esto. La misma letra que se utilizó para definir a la sucesión o para identificarla, se utiliza para definirla. Es decir, se usa a ella misma. Para calcular un término necesitas conocerla. Entonces, otra manera de identificarla, pues es que en este tipo de sucesiones también siempre nos tienen que dar por lo menos un término para saber dónde comienza. Nos pueden dar más, claro, pero siempre tienen que darnos por lo menos uno para saber dónde comienza. Entonces, ese ya no se discute. El primer término, en este caso, es 3, puesto que ya me lo dijeron. El segundo término, vamos a usarlo obteniendo esta fórmula de aquí, ¿sí? Creo que la manera más fácil de interpretar una sucesión recursiva es darnos cuenta de que siempre que veamos esta simbología, lo que quiere decir es que nos vamos a referir
al resultado del término anterior. Entonces, como en este momento yo quiero calcular B2, en ese lugar tenemos que poner a B1. ¿Sí? Noten que B1 no significa que vale 1, significa que es el primer término. Hay que tener mucho cuidado con la simbología. Si les confunde este tipo de simbología, sáltense ese paso. La verdad es que no es muy necesario. Lo que tenemos que hacer aquí, o lo que me está diciendo la fórmula, es que multiplico 2 por el resultado anterior y luego le sumo 1. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Mientras entienda que eso es lo que me está diciendo la fórmula, no es necesario seguir tantos pasos. Simplemente agarro el 2, lo multiplico por el resultado anterior, que fue 3, y le sumo 1. Este resultado, 2 por 3 son 6, más 1 son 7. De igual manera hay que tener mucho cuidado con la jerarquía de las operaciones. Primero se hacen las multiplicaciones y después las sumas. Si yo quiero sacar el tercer término, entiendo que es 2 por el resultado anterior más 1. Estos serían 14 más 1, 15. Para obtener el cuarto término, sería 2 por el resultado anterior más 1, que nos da 31. ¿Por qué se hace así? Bueno, pues porque imagínense que quiero sacar B5, sería 2, y como le voy a restar 1 aquí, fíjense que la resta está en el subíndice, no se le resta 1 al valor, sino al subíndice. Como yo estoy en el 5, al restarle 1, pues nos daría 4, pero ese es el subíndice nada más, no es el valor que vamos a sustituir. Entonces, aquí me sale B4, entonces voy y busco B4 en mi lista, encuentro que B4 vale 31, así que es más 1. ¿Sí? Así que tenemos las dos opciones, podemos hacerlo como en pasos o irnos directo. ¿Sí? Cuando digo irnos directo me refiero a lo que hicimos en este caso y en este caso, ¿no? Simplemente interpretar la fórmula, saber qué se refiere al resultado interior y listo. Si nos queremos ir por pasos, pues sería como en esta situación y esta situación, donde primero busco cuánto va a ser el resultado de hacer la resta en el subíndice y luego ya voy y busco el resultado en mi lista, ¿verdad? Y pues eso es lo que tenemos que hacer cuando esté definido por forma recursiva. Ahora, con lo que sé que es el gran problema de la mayoría de los estudiantes es cómo encontrar la fórmula de término general. Hay técnicas, por supuesto, hay técnicas, hay fórmulas, hay métodos para resolver esto, ¿verdad? Para encontrar la fórmula de término general. Como estamos en una instancia de primer semestre de bachillerato, nos conviene o nos gusta pues que los estudiantes puedan experimentar un poco, así que lo voy a explicar por método de tanteo. No voy a utilizar fórmulas todavía, ni tipos de sucesiones, simplemente voy a explorar para ver cómo se puede hacer. Muy bien, entonces aquí por ejemplo tenemos la primera sucesión, que es 5, 8, 11 y 14. El primer paso y el más importante es que el estudiante sea capaz de identificar qué regla es la que se está siguiendo para producir los siguientes términos. Por ejemplo, ¿qué le hago al 5 para que se produzca un 8? ¿Qué le hago al 8 para que se produzca un 11? ¿Sí? Y tengo que intentar encontrar cierto patrón en las operaciones que se deben de hacer. Aquí esto es relativamente sencillo, ¿verdad? Porque si yo quiero que un 5 se transforme en 8, pues sé que le puedo sumar 3. Y si al 8 le sumo 3, se transforma en 11. Y si al 11 le sumo 3, se transforma en 14. Entonces aquí ya identifiqué cuál es el patrón. El patrón es que se le debe de ir sumando 3 unidades en cada término, ¿sí? Cuando yo identifique eso, que se le va siempre sumando la misma cantidad o restando la misma cantidad, también funciona, ya tengo que traer la idea de que como le voy a sumar siempre 3 cierta cantidad de veces, pues es lo mismo que sumarle 3 multiplicado por un número. Espero que esto quede claro. Por ejemplo, si yo quisiera hacer 3 más 3 más 3 más 3, pues la manera abreviada es escribir 3 por 4. Es decir, lo que le quiere sumar por el número de veces que se lo quiere sumar. Es por eso que aquí la estructura yo sé que debería de tener 3n. Y eso lo sé así por puro tanteo, ¿sí?
Debe ser 3n porque se le va a sumar varias veces el 3. Y luego, ¿qué más puedo hacer? Obviamente aquí no estoy resolviendo el problema todavía. Si yo lo dejara como de esta manera, que a n es igual a 3n, no nos van a dar los resultados. Observen, a1 nos daría 3 por 1, que nos da 3. A2 nos daría 3 por 2, que nos da 6. Entonces vemos que no están saliendo los números que yo quiero. Yo quiero obtener 5, 8, 11 y 14. Aquí lo voy a comparar. ¿Qué le hago al 3 para que se transforme en un 5, que es lo que yo quiero? ¿Qué le puedo hacer al 6 para que se transforme en 8, que es lo que yo quiero? Pues es muy simple. Simplemente tengo que sumarle 2 unidades. Al sumarle 2 unidades, pues esto se transforma en un 5. Si le sumo 2 unidades a esto, pues esto se transforma en un 8. ¿Sí? Y ya, eso es lo que tengo que hacer, sumarle 2 unidades. Así que la fórmula de término general aquí va a ser 3n más 2. Y lo podemos comprobar con un término extra. 3 por 3 nos va a dar 9, 9 más 2 nos da 11. Y aquí puedo observar pues que ya voy obteniendo los términos que quería. ¿Sí? Entonces eso es un poquito de práctica, ¿verdad? Notar que si necesito que se le sume varias veces la misma cantidad, pues tengo que poner esa cantidad multiplicada por n. Y bueno, ese es un ejemplo. Vamos a ver si aprendimos lo suficiente para poder hacer este siguiente ejemplo. Aquí tengo que observar también el patrón. ¿Qué le hago al 7 para que se transforme en un 9? Pues le puedo sumar 2. ¿Qué le hago al 9 para que se transforme en 11? Le puedo sumar 2. ¿De 11 para que se transforme en 13? Pues le puedo sumar 2 también. Entonces, si ya entendí un poquito de cómo va esto, ya debería de saber que mi fórmula debe de tener por lo menos 2n, porque el 2 lo voy a sumar cierta cantidad de veces. Y ahora la pregunta es, ¿qué le sumo? ¿O qué le resto? ¿O cómo lo ajusto? Porque así no me está dando. B1, si yo le pongo 2 por 1, pues me da 2. Y un 2 no es un 7, que es el objetivo. Si yo sustituyo B2, pues me da 2 por 2, que son 4, que de nuevo no es un 9, que era el que yo estaba buscando en este lugar. Entonces, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a un 2 para que se transforme en un 7? ¿Qué le hago a un 4 para que se transforme en un 9? Si se fijan, con un poquito de razonamiento, la respuesta simple es, pues súmale 5. 2 más 5 nos va a dar 7, 4 más 5 nos va a dar 9, y así, de tal manera que yo pienso que la fórmula debería ser 2n más 5, y la podemos comprobar con un término adicional. B3 va a ser igual a 2 por 3 más 5. 2 por 3 son 6, 6 más 5, pues son 11, ¿verdad? De esa manera ya voy obteniendo los términos que quería, 7, 9, 11, y sustituyendo el 4, pues debería de obtener el 13 también. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar aquí, 2n más 5. Muy bien, la sucesión que sigue ya es un poquito diferente porque en esta ya no se le va sumando la misma cantidad. Si yo intento hacer lo mismo que en las anteriores no va a funcionar, porque de 2 para 6 hay que sumar 4. De 6 para 18, pues hay que sumar 12. Y de 18 para 54, pues hay que sumar más todavía. Ahí habría que sumarle 36. Pues no está funcionando, ¿verdad? Aquí no puedo observar claramente cuál es el patrón. Entonces busco otras alternativas. ¿Qué le puedo hacer a un 2 para que se transforme en 6? Que no sea sumarle 4. Ah, pues lo puedo multiplicar por 3. 2 por 3 me da 6. Y el 6 lo puedo multiplicar por 3 para obtener 18. Y el 18 lo puedo multiplicar por 3 para obtener 54. Ahí observé ya el patrón. Se tiene que multiplicar el 3 cierta cantidad de veces. En matemáticas, para indicar que vamos a multiplicar un número cierta cantidad de veces, lo que hacemos es ponerlo como potencia. Es decir, como el 3 se va a multiplicar varias veces, pues le podemos poner 3 a la n. Y ya de esa manera, pues nos vamos a asegurar de que el 3 aparezca varias veces, ¿verdad? Ahora hay un gran problema. No me está dando, porque si yo pongo C1, pues va a ser 3 a la 1
que obviamente pues nos da 3. C2 va a ser 3 a la 2, que obviamente nos da 9. C3 va a ser 3 a la 3, que nos da 25. Entonces no está funcionando, ¿verdad? Estos no son los términos que yo quiero, no son el 2, el 6 y el 18. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues podría a lo mejor intentar hacer lo que hice en el anterior y sumarle algo, pero van a ver que no es la misma cantidad, porque al 3 para obtener 2 habría que restarle 1, al 9 habría que restarle 3, al 27 habría que restarle 9. Entonces no funciona eso, ¿verdad? Porque cambiaría en cada ocasión. Aquí la mejor opción es buscar algo para multiplicar. Voy a multiplicar un número aquí. Entonces lo que yo quiero es un número que multiplicado por 3 me dé 2. Un número que multiplicado por 9 me dé 6. No suena fácil, ¿verdad? O sea, así a simple vista, un número que multiplicado por 3 te dé 2 suena medio extraño. 3 por un número y obtener 2, pues sí suena medio raro, pero no estamos buscando únicamente enteros, también podemos usar decimales y podemos utilizar fracciones, ¿sí? ¿Cómo podemos averiguar esto fácilmente? Pues fácil, divide 2 entre 3 para saber qué número debería ir aquí. 2 entre 3, pues obtenemos 2 tercios, ¿no? Y con eso se va a arreglar, ¿verdad? Miren, 2 tercios aquí. Al multiplicar 2 tercios por 3, obtenemos 2 enteros. Al multiplicar 2 tercios por 9, 2 por 9 son 18 y luego entre 3, 6. Después 2 tercios por 27, 2 por 27 son 54, entre 3, 18. Y listo, ya vamos obteniendo esto. Entonces la solución era aquí agregarle la multiplicación por 2 tercios. Y ya con eso nos va a dar el resultado. Si no confiamos, podemos comprobarlo con el cuarto término. Va a ser 2 tercios por 3 a la 4. 3 a la 4 son 81. 81 por 2 son 162. Entre 3, 54. Y listo. Muy bien. Vamos a borrar esto. Ahora vamos a ver si lo aprendimos bien con el siguiente. Aquí observo que del 5 al 10 hay que multiplicar por 2. Del 10 al 20 hay que multiplicar por 2. Y luego esto por 2 también. Si aprendimos algo en el ejemplo anterior, notaremos que eso significa que debe aparecer un 2 a la n. Y luego tengo que buscar algo para multiplicarlo porque de 1 sería 2 a la 1, pues me está dando 2 de resultado. Yo no quiero un 2, yo quiero un 5. Entonces, ¿qué le agrego? Un número que multiplicado por 2 me dé 5. 5 por 2 por cierto número que me dé 5. Pues fácil, dividimos 5 entre 2. 5 entre 2 son 5 medios. Y 5 medios lo multiplico por 2, pues obtengo 5. Y ya todos los demás se van a ir ajustando de 5 medios. Y listo. Si lo queremos comprobar, podemos comprobarlo con el segundo término. Van a ser 5 medios por 2 al cuadrado, que serían 5 medios por 4. 5 por 4, 20, entre 2, 10. Y ya con ese ya me van saliendo los resultados. ¿Qué pasa si el patrón no es de ninguna de esas dos maneras anteriores? ¿Qué pasa si tenemos algo como esto? Observen que aquí no es ni una ni otra, no es como los casos anteriores. No se le va sumando la misma cantidad, ni se va multiplicando tampoco la misma cantidad. Aquí observamos que tenemos una diferencia de 3 y luego 5 y luego 7.
que es fácil ver que la diferencia de las diferencias es de 2, aquí es constante. Esto pasa muy típicamente en las sucesiones que son de tipo cuadrático, es decir, las que tienen n al cuadrado. ¿Qué sucede? Que las primeras diferencias no son iguales, pero las segundas diferencias sí, o sea, las diferencias de las diferencias. Esas sí salen igual. Entonces, eso me dice que debe ser cuadrática, ¿sí? Cuando digo cuadrática me refiero a que en algún lugar de por aquí contiene n al cuadrado. Y ahora el problema es cómo le hago para ajustarlo, porque no me está dando. A1 sería 1 al cuadrado. A2 sería 2 al cuadrado. Esto me está dando 1, esto me está dando 4. Pues no es eso, ¿verdad? ¿Pero qué le puedo hacer? Pues si yo observo que quiero que el 1 se transforme en 4, pues le sumo 3. Y si quiero que el 4 se transforme en 7, pues le sumo 3. Y pasa lo mismo con el tercero. Así que aquí la solución es que n cuadrada le sumamos 3 y ya va a salir. Lo podemos comprobar con el tercer término, que va a ser 3 al cuadrado más 3, 9 más 3, 12. Y listo, ahí comprobamos que sí nos está saliendo bien la fórmula. Y vamos a ver si lo entendimos con el siguiente. En el siguiente identifico que aquí la diferencia es de 3, aquí la diferencia es de 5, aquí la diferencia es de 7. Entonces, estas diferencias no están saliendo iguales, pero las segundas diferencias sí. Eso me dice a mí que mi fórmula tiene que tener n cuadrada. Pero de nuevo, pues no me sale, ¿verdad? Esto va a dar 1 al cuadrado y yo no quiero 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado me da 1. Yo quiero que salga menos 1. Entonces B2 pues va a ser 2 al cuadrado, que me da 4, que yo no lo quiero, yo quiero que salga 2. ¿Qué le puedo hacer? Pues vamos a restarle 2. Si a 1 le restamos 2, nos da menos 1. Si a 4 le restamos 2, pues nos da 2. Así que el resultado de esta fórmula sería n cuadrada menos 2. Y pues así se hacen las fórmulas por tanteo. Obviamente esto es una manera muy burda de hacerlo, que pues simplemente tiene el propósito de aprender a distinguir patrones y luego traducir esos patrones en fórmulas. Ya metiéndonos más específicamente al tema de las sucesiones, vamos a ver dos tipos de sucesiones, que bueno, ya las abordamos aquí, pero vamos a abordarlas formalmente. Las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Vamos a comenzar con las sucesiones aritméticas. Son las que tenemos aquí de este tipo, que siempre noto que hay una diferencia en común, que la diferencia entre estas es de 4, la diferencia de estas es de 4 y la diferencia de estas es de 4. Para que sea considerada aritmética tiene que ocurrir exactamente eso, que la diferencia siempre sea igual. Si la diferencia varía, por más pequeña que sea, o aunque yo pueda encontrar el patrón con el que varía la diferencia, no debe de ser aritmética. ¿Sí? Para que sea aritmética, la diferencia en todos los casos te tiene que salir igual, siempre. Bueno, y en ese caso, pues les decía, tenemos fórmulas, ¿no? Estas fórmulas ya están dadas. No voy a explicar cómo se obtienen en este video porque no es mi objetivo, simplemente pues se las voy a presentar, aquí está. ¿De qué me sirven estas fórmulas? La primera fórmula me sirve para encontrar un cierto número de términos. Por ejemplo, si me preguntan el 20avo, el 50avo, el término que sea, pues lo puedo hacer con esta fórmula. Y la segunda fórmula sirve cuando quiero la suma de varios términos. Por ejemplo, la suma de los primeros 15 números o lo que sea. ¿Sí? Vamos a ver cómo se usan rápidamente. En el ejemplo este que tengo aquí, de 2, 6, 10, 14. Ahí tengo que identificar que el primer término pues es 2, lo estoy viendo, ¿no? Aquí está, ese es el primer término, 2. Y luego la diferencia, ya la identifiqué, la diferencia es de 4. Si alguien me preguntara a mí, ¿cómo sacas el término decimoquinto, es decir, el término número 15? ¿Cómo lo haces? Vamos a seguir esta fórmula de aquí, vamos a seguir la estructura. Va a ser A1, que vale 2.
Recuerden que A1 representa el primer término, ¿sí? No, A1 no vale 1. A1 vale lo que esté en el lugar del primer término. En este caso es 2. Más n-1. N es el término que estamos sacando nosotros, que es el 15. Entonces, n-1, pues deben de ser 14, ¿verdad? Y la diferencia, ya la identifiqué, es de 4. Ojo con la jerarquía de las operaciones. No se suman primero 2 y 14 y luego por 4. No. Primero se tienen que multiplicar 14 por 4 y después sumarle 2. 14 por 4 nos da 56. Entonces 2 más 56 nos da 58. Y así encontramos el 15º término de la sucesión. ¿Qué significa eso? Pues que si yo lo continuara, o sea, 2, 6, 10, 14, bla, 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 hasta juntar la lista con 15 términos, el 15º término sería 58. Eso es lo que tengo que interpretar de aquí. ¿Y qué pasa si quiero la suma de los primeros 15 números? ¿Cómo es eso? Bueno, pues ¿qué tal si para algún problema yo necesito saber cuánto es 2 más 6 más 10 más 14 más bla, 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 completando nuestra lista de 15 números, donde yo ya sé que el último número va a ser 58, ¿verdad? Porque ya lo calculé aquí. Pues vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es la más adecuada para trabajar en este caso. ¿Qué información necesito saber para utilizar esta fórmula? Necesito saber cuántos términos quiero sumar, cuál es el primer término y cuál es el último término que tengo que sumar, ¿sí? Si no tenemos este dato previamente, hay que calcularlo. Entonces, ¿cuántos términos quiero sumar? 15. ¿Cuál es el primer término que quiero sumar? 2. ¿Cuál es el último término que quiero sumar? 58. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces aquí tenemos 2 más 58, se hace primero lo del paréntesis, son 60 por 15 y lo que salga entre 2 son 450. Y así ya tenemos resuelto esto con las sucesiones aritméticas. Vamos con las sucesiones geométricas. ¿Cuáles son estas? Bueno, estas son todas aquellas que pues tienen esta forma más o menos, que siempre se les va multiplicando la misma cantidad. A esta cantidad la llamamos razón, que siempre tienen la misma razón. Por ejemplo, de 6 a 18, pues multiplico por 3. De 18 a 54, pues multiplico por 3. De 54 a 162, pues por 3 también. Entonces, a eso le llamamos la razón común. La razón vale 3. Y el primer término, pues es 6, ¿verdad? Lo voy a identificar de una vez. Y lo estoy viendo, el primer término vale 6. Ok, ¿qué fórmulas se utilizan para las sucesiones geométricas? Pues aquí las estoy observando. AN es igual a A1, que es el primer término, multiplicado por la razón común a la n menos 1. Y la fórmula para cuando queremos hacer una suma va a ser Sn igual a A1 por Rn menos 1 entre R menos 1. Aquí suelen salir cantidades muy grandes, es normal, porque las sucesiones geométricas tienden a crecer a un ritmo muy, muy, muy acelerado. Entonces, pues no se asusten, no entren en pánico si salen números muy grandes a veces. ¿Cómo se utilizan estas fórmulas? Bueno, supongan que yo quiero saber cuál es el décimo término de esta sucesión que tengo aquí arriba, ¿no? De 6, 18, 54, 62. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a seguir esta fórmula de aquí. Esta fórmula me dice que primero ponga A1. A1 vale 6. Después dice que la multiplique por la razón común, que es 3. Y esta razón común va a ir elevada a la n menos 1. Como estoy sacando el décimo término, la n vale 10. Por lo tanto, n menos 1 serían 9. Así que, ojo, cuidado con la jerarquía también. Tenemos un exponente y una multiplicación. Primero se resuelve el exponente y después la multiplicación. Es decir, primero vamos a resolver 3 a la 9, que me da 19.683. Y ese resultado se multiplica por 6. 118.098. Y pues ahí tenemos ya resuelto esto. ¿Qué pasa
si yo quiero la suma de los primeros 10 términos, es decir, quiero sumar 6 más 18 más 54 más 162 más bla, 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 digamos que vamos a llegar hasta el 10º término, ¿sí? Es decir, terminando en el número 118.098. Hasta ahí quiero terminar de sumar. Bueno, pues igual lo puedo hacer con una calculadora, ¿verdad? Sacar todos los términos y sacarlo con una calculadora. Pero me voy a ahorrar tiempo si lo hago con la fórmula correspondiente. Aquí dice que le ponga A1. Ese es el primer término que yo ya identifiqué que vale 6. Después dice que ponga la razón común. La razón común es 3 y que la eleve a la n, que sería 10. Y a eso le voy a restar 1. ¿Sí? Noten que el 1 está restando directamente, no está en el exponente como en la fórmula anterior, ¿sí? Y aquí también es r menos 1, así que sería 3 menos 1. Vamos a hacerlo con cuidado. Primero hay que resolver esto de 3 a la 10, que me da 59.049. Y a esto le voy a restar 1. Y aquí pues me da 2. Muy bien. Obviamente, restándole 1 a esto, pues me da 59.048. Eso se multiplica por 6 y se divide entre 2. Y obtengo como resultado 177.144. Eso me dice que si yo me agarrara sumando 6 más 18 más 54 más 62 y así completara una lista de 10 números, el resultado de toda esa suma sería 177.144. Bueno, y aquí ya terminé de explicar todos los ejemplos que tenía planeado ver. Como pudieron ver, pues es simplemente un vistazo rápido a lo que es el tema de sucesiones por tanteo y los tipos de sucesiones más importantes, que son la aritmética y la geométrica. En la siguiente diapositiva voy a explicar rápidamente unos ejercicios. Lo que yo recomiendo es que pues en este momento le pongan pausa al video y se pongan a resolverlos ustedes para ver si les salen y luego ya nada más comprueben que efectivamente les sale lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Muy bien, los voy a hacer rapidísimo. En esta sucesión yo observo que comienza en 1 y luego sale 2 y luego sale 4 y luego sale 8. Veo claramente que se está multiplicando por 2, ¿sí? Tengo que identificarlo rápidamente. Si siempre se está multiplicando por 2, significa que es de tipo geométrico. Así que su fórmula, como la vimos en la diapositiva anterior, va a ser el primer término, que es 1, por la razón común, que es 2, elevado a la n menos 1. ¿Sí? Esa es la fórmula que obtendríamos ahí. Si ustedes lo hicieron por otro método, por el método de tanteo, hay varias respuestas posibles. Por ejemplo, una respuesta que a mí se me ocurriría poner sería 2n entre 2 o 1 medio por 2 a la n. También funcionan, ¿sí? En realidad es la misma expresión, nada más que con un poco de álgebra pues, se puede transformar. Entonces, pues sí, hay varias respuestas posibles. ¿Cómo le hacemos para encontrar el 20º término? Bueno, el 20º término. Pues sería multiplicar 1 por 2 y como es a la n menos 1, pues sería a la 19. 2 a la 19 son, ahí lo voy a poner aquí chiquito, 524.288. Y ese sería el 20º término. Para la suma de los primeros 20 términos sería A1, que vale 1, por 2 a la 20, que es lo que estoy sacando de la n, menos 1 entre 2 menos 1. Y esto también nos va a dar un número muy grande. 2 a la 20. En este caso nos da 1.048.575. Y así se hace esto. La que sigue, pues observen que la diferencia va de 2 en 2. 3 más 2, 5 más 2, 7 más 2, siempre es más 2. Eso nos dice rápidamente que esto es aritmética. Y ya vimos la fórmula para las aritméticas. Puede ser AN igual al primer término, que es 3, más n menos 1, por la diferencia que es 2.
Otra forma alternativa de ponerlo sería como lo hicimos al principio, ¿verdad? Al tanteo, sabiendo que como va de 2 en 2, pues tiene que tener 2n. Así que si tiene 2n, pues nada más le sumo o le resto lo que necesite, que en este caso va a ser 2n más 1. ¿Sí? Estas dos expresiones son equivalentes. Si le hago un poco de simplificación algebraica a la primera, pues obtengo la segunda. Cualquiera de estas dos respuestas es adecuada. ¿Cómo le hago para encontrar el 20º término? Sustituimos, ¿no? 3 más n menos 1 serían 19 por 2. Aquí no importa en cuál fórmula sustituya, ¿no? Si en esta o en esta. Pues lo importante es que sustituyan el 20. Esto nos va a dar como resultado 3 más 19 por 2, que son 41. Y para sacar el 20º término, pues es la cantidad de términos que voy a multiplicar por el primer término, que es 3, más el último término, que es 41, entre 2. Recuerden que aquí estoy utilizando el 41 porque ya lo calculé previamente. Si no lo tengo que calcularlo entre 2. Y esto nos va a dar como resultado 440. Las siguientes, pues nos da las fórmulas y nosotros tenemos que sacar la sucesión. Pues fíjense, como aquí es 5n más 2, voy a ir sustituyendo la n por 1, 2, 3, 4. 5 por 1, 5, más 2, 7. 5 por 2, 10, más 2, 12. 5 por 3, 15, más 2, 17. 5 por 4, 20, más 2, 22. Y así va surgiendo esta sucesión. Observo que siempre llevan una diferencia de 5 entre ellas, ¿no? 7 más 5 da 12, 12 más 5 son 17, 17 más 5 son 22. Así que esta es de tipo aritmética. Para sacar el 20º término, pues ya nos la sabemos. Es el primer término más 19 veces la diferencia, que es de 5. Pues ya calculamos este resultado. A 102. Y para sacar la suma de los primeros 20 términos, quiero sumar 20 términos. El primer término es 7, el último término es 102 y lo divido entre 2. 20 por 7 más 102 entre 2. Y nos da 1090. Y listo. La que sigue está un poquito más complicada porque es por definición recursiva, pero pues ya sé que el primer término es 2. Y si entiendo esta notación, significa que es 3 por el número anterior más 2. Así que 3 por 2 más 2, 6 más 2, 8. 3 por 8 más 2. 3 por 8 son 24, más 2, 26. 3 por 26 más 2, que nos da 80. Y pues habría ya que continuar. Noten que aquí este tipo pues no es nada, ¿no? O sea, no es aritmética porque no se le va sumando siempre la misma cantidad. Tampoco es geométrica porque no se va continuando la misma cantidad, entonces no le ponemos nada. Y como no tenemos fórmulas, pues tampoco vamos a poder sacar el 20º término. Bueno, sí podríamos, ¿verdad? Pero como es recursiva, tendríamos que sacar la lista completa de los 20 términos, o sea, seguir haciendo esto que hicimos hasta completar 20 términos. No lo pediría yo. Y pues tampoco podemos sacar la suma de los 20. Así que esta parte no. Y bueno, vamos a sacar ya por último esta. Esta comienza con 2 por punto 1 a la 1. 2 por punto 1 a la 1 pues nos da punto 2. Después sustituimos la n por 2. Punto 1 a la 2 sería punto 0,1 por 2. 0.02. Y así continuamos. 0.002. 0.0002. Noten que siempre se va multiplicando por punto 1, por punto 1, por punto 1. Entonces, esta es de tipo geométrica. Como es de tipo geométrica, pues sí podemos calcular esto. El 20º término sería el primer término
multiplicado por la razón común, que es 0.1, elevado a la n-1, que sería a la 19. O también lo podemos sustituir en la fórmula que tenemos aquí a un lado, no importa, con la que ustedes quieran seguir. 2 por 0.1. Esto nos da en notación científica, 2 por 10 a la menos 20. Ese es el resultado aquí. Y ya para sacar la suma, pues es multiplicar el primer término, 0.2, por la razón común, elevado a la n, que es 20, restarle 1 y 0.1 menos 1. Tengo el problema, déjenme ver si la calculadora lo va a querer resolver. Y esto se divide en... Muy bien, esto me da menos 0.222. Ah, ok, esto no va a funcionar porque está dando... Ah, no, sí, perdón. Está positivo, 0.22222. Y pues ese sería el resultado. Y bueno, espero que estos últimos ejercicios les hayan salido a ustedes solitos sin que hayan tenido que ver la explicación. Recuerden que a final de cuentas uno tiene libertad de hacer las cosas como quiere, no hay una sola manera de hacerlo. Y pues buena suerte. Y ojalá les haya gustado este método y si no, pues son libres de buscar algún otro. Nos vemos.